Lunes 6 de febrero, queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta primera emisión de la noticia estelar, luego de una jornada maratónica que el país vivió tras este proceso electoral que convocó a más de 13 millones de ecuatorianos a las urnas. Aquí iniciamos con esta emisión informativa y por supuesto le damos la bienvenida ya a nuestro equipo periodístico que se encuentra en exteriores. Colegas, buenas noches y bienvenidos. Charlie Pisa y Julio César Saona. Empezamos contigo, Charlie, desde el norte de la ciudad. Adelante. Así es, compañeros, buenas noches, amables televidentes. Desde acá, desde el norte de Guayaquil, en pocos minutos les informaremos de un caso de sicariato que se registró en horas de la tarde. La policía realizó el levantamiento del cadáver y todos los detalles de este crimen les tendremos más adelante. Cómo no, mi querido Charlie, y a propósito de esta fiesta democrática, ¿cómo avanza la situación allí en el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas? Julio César, buenas noches. Anali, Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches. Siendo exactamente las 22 horas con 5 minutos, ¿cuál es la situación acá? Intenso es el movimiento que se da en el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas. Más adelante les tendremos los detalles respecto a cómo avanza este proceso y a qué hora más o menos tentativamente tendrían los resultados de algunas dignidades de acá de la provincia del Guayas. Tú tienes más información desde estudios, Anali. Cómo no, mi querido Julio César, en breve regresamos con ustedes, compañeros. ¿Y qué les parece, amables televidentes, si revisamos de inmediato los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral con lo que corresponde a estas elecciones? Empecemos con las alcaldías. Así es, alcaldía de Guayaquil, fuente CNE, de acuerdo al 94.23% de las actas escrutadas. Ha encabezado esta lista. El triunfador es Aquiles Álvarez por Revolución Ciudadana con el 39,72%. En el segundo lugar se ubica Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero con el 30,35%. En el tercer lugar, Pedro Pablo Duarte con el 14,31%. En el cuarto casillero con el 10,85% Jimmy Jairala. Mientras que en el quinto casillero con el 1,34% Jonathan Parra. En sexto lugar con el 1,06% Ecuador Montenegro. Eso en lo que respecta a la alcaldía de Guayaquil. Ahora, ¿cómo avanzan los resultados en la alcaldía del Cantón Durán? En primer lugar se ubica Luis Chonillo con el 36,25%. En segundo lugar, con el 24,53%, Alexandra Arce de Revolución Ciudadana. En el tercer lugar, Rodrigo Aparicio por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. En el cuarto lugar se ubica Pablo Ayala con el 6,21%. En el quinto lugar vemos al candidato José Solís Moncada con el 3,45%. En el sexto casillero con el 3,31% se ubica Steven Molina. Este es el resultado para la alcaldía de Durán. ¿Qué ocurre con respecto a la alcaldía de San Borondón cuando han sido escrutadas el 95,29% de las actas? El primer lugar lo ocupa con el 62,76% Juan José Yunes. Y hay una marcada diferencia para quien ocupa el segundo lugar, que es el candidato Andrés Zafadi con el 25,38%. En el tercer lugar se ubica Nicolás Rodríguez con el 10,93%, mientras que en el cuarto lugar Luis Jaramillo con el 0,93%. Esta es la información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral para la alcaldía de San Borondón cuando han sido escrutadas el 95,29% de las actas. ¿Qué ocurre en Daule? El primer lugar se lo lleva Wilson Cañizares, quien fue para la reelección con el 42,95%. En segundo lugar, con el 21,16%, Víctor Medina. En tercer lugar, Gina Salazar con el 15,9%. En cuarto lugar, con el 9,11%, se ubica Miguel Anchundia. Mientras que en el quinto lugar, con el 5,22%, Byron Duque. En el sexto casillero vemos a Miguel Valdés con el 1,68%. Esto de un total del 95,55% de las actas escrutadas para la alcaldía de Daule. A lo largo de este noticiero vamos a ir revisando los resultados de los diferentes cantones y también
también quienes han obtenido la dignidad para las prefecturas del país. Por ahora queremos informarles, amables televidentes, que Marcela Aguiñaga, abogada de 49 años, con trayectoria dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, es la prefecta electa de la provincia del Guayas. Indica que pronto dará a conocer su equipo y que empezará a ejecutar su plan de trabajo una vez que sea posesionada en el cargo. Adriana Peralta con su perfil. La prefecta electa de la provincia del Guayas nos recibió en su hogar, con su pareja, antes de movilizarse a una caravana para festejar el triunfo en las elecciones. Logro que llega siendo su primera candidatura a una dignidad de dicha magnitud, pero que lo recibe con humildad y con el espíritu que la caracteriza, señaló. Como son todas las mujeres del Guayas, aguerridas, trabajadoras, medio estrictas también o medio rígidas a veces, pero demandantes de eficiencia, de que nos duele lo que pasa, ¿no? Y hoy estoy feliz, contenta, agradecida, pero también sé que tengo una responsabilidad enorme de no fallar. Marcela Aguiñaga es una abogada guayaquileña de 49 años, especializada en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Guayaquil. Inició su carrera en la función pública siendo subsecretaria de Recursos Pesqueros. En el año 2007, durante el periodo del expresidente Rafael Correa, fue ministra de Ambiente. Años más tarde, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Única mujer entre 5 hermanos. Única en la familia en incursionar en la política. Cuando llegas a casa frustrado con las cosas que no han salido bien, o a veces con la calumnia o la injuria que son parte a veces del mal juego de la política, quien te sostiene son tus seres queridos. Su novio destaca el espíritu de servicio de Marcela. Bueno, ella tiene unos planes interesantes que he escuchado, ¿no? Entonces, tiene la ilusión, es un espíritu de servicio que la mueve y te da una energía que pocas veces he visto en una persona. Pues la prefecta electa sostiene que no hay tiempo que perder. También me parece que por un tema de transparencia vamos a hacer públicos también nuestros patrimonios económicos. Vamos con la estructura orgánica que tiene hoy la prefectura, vamos a llevar el programa Cuidando Vidas de manera urgente. Ya lo tenemos el programa listo, el programa ya sabemos cómo hacerlo, necesitamos una cooperación con Guayaquil, por ejemplo, y ahí Guayaquil se comprometió el alcalde. Y por otro lado, sí, comenzará la agenda con las organizaciones sociales. También revisará el contrato del dragado del río Guayas. La draga no llega hasta el día de hoy. El contratista tiene el anticipo y va a tener que darles respuestas. Y este es el mensaje que deja a la espera del 14 de mayo, día de posesión de las autoridades. Pero sin duda alguna, lo que vamos a hacer es comenzar la transición. Y celebro las palabras de Susana González, que reconoce nuestra victoria, y esperamos que una vez que sean proclamados los resultados oficiales, nos convoque a hacer y a comenzar la transición en la prefectura, como es de personas de bien. Informó Adriana Peralta. El Partido Social Cristiano acepta la derrota en las urnas de las candidaturas a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas y reconoce errores. Cynthia Viteri y Susana González anunciaron la transición con los candidatos electos de la Revolución Ciudadana. Aquí los detalles. Un día después de conocer los resultados oficiales y de guardarse la celebración, se rompió el silencio en las filas del Partido Social Cristiano. Así la alcaldesa que no fue reelecta, Cynthia Viteri, enviaba un mensaje al ganador Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones y le deseo todo el bien del mundo. Solo me resta desearle los mejores 4 años que pueda tener Guayaquil desde su alcaldía. Cuídela como si fuera su casa. Ámela como si fuera su familia. A esto se suma Susana González, que tampoco fue electa para un periodo más por la misma tienda política. En un comunicado felicitó a Marcela Aguiñaga por su triunfo electoral. Le deseó éxito en su gestión de los próximos años. Por el bien de todos los que aman la provincia, señaló. Además, resaltó, he dispuesto a mi equipo de gobierno preparar todo para que, previo al traspaso administrativo en mayo, se lleve a cabo una transición ejemplar como merecen todos los guayasenses. La ganadora Marcela Aguiñaga por la Revolución Ciudadana le respondió en un tuit,
saludó su predisposición de llevar adelante una transición ordenada. Los guayacenses no merecemos menos de sus autoridades. El líder social cristiano Jaime Nebot, en horas de la tarde de ese lunes, colgó en redes sociales un video admitiendo errores sin señalar responsables por el revés electoral. Aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Pese a que mucho de ello se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente. Y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlo. Los socialcristianos debemos aprender la lección. Yo al menos le he aprendido. Informó Charlie Pisa. Y bien, hacemos una pausa en lo que concierne al ámbito electoral para anunciarles que más adelante les contaremos que un hombre fue asesinado a tiros y otros 2 resultaron heridos en una aparente riña familiar. Además, en un hecho realmente lamentable, un aluvión deja 40 muertos y varios desaparecidos en Perú. La ampliación de estas noticias y mucho más en breves minutos. 22:16 y continuamos revisando resultados oficiales proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. Vamos de inmediato con las imágenes para la alcaldía de Quito. Con el 99.83% de las actas escrutadas, de los votos válidos, encabeza Pavel Muñoz con el 25,21%, seguido por Jorge Yunda con el 22,2%. En tercer casillero se ubica Pedro Freile con el 21,92%, mientras que Andrés Páez en cuarto lugar con el 12,65%. En el quinto casillero se ubica Pablo Ponce con el 4,7%. En el sexto lugar vemos a Luz Elena Coloma con el 3,92%. Esto es para la alcaldía de Quito. ¿Qué ocurre en cuanto a la prefectura de Pichincha se refiere? Encabeza Paola Pavón con el 27,98%. En segundo lugar, con el 25,55%, vemos a Guillermo Churuchumbi. En tercer puesto se ubica con el 15,79% Eduardo del Pozo. En el cuarto lugar, con el 8,52%, Elsa Guerra. En el quinto puesto, con el 5,13%, Roberto Altamirano, mientras que en el sexto lugar, Daniela Zambrano con el 3,87% de un total del 99,55% de actas escrutadas. Esto con respecto a la prefectura de Pichincha. Y bien, tras conocerse los resultados de las elecciones seccionales 2023, los candidatos del bloque Revolución Ciudadana festejaron su triunfo en la provincia de Pichincha. Revisemos. Con el 99% de las actas escrutadas, el bloque político Revolución Ciudadana confirmó su triunfo y supremacía en la provincia de Pichincha. Paola Pavón fue reelecta con el 29,97% de la votación, mientras que Pavel Muñoz conquistó la alcaldía de Quito con un respaldo del 25% de los ciudadanos. En sus primeras declaraciones, Pavón agradeció el respaldo de su movimiento político y de los pichinchanos, quienes valoraron positivamente su gestión. Son resultados que no solamente avalan la gestión, avalan estos 3 años y medio, avalan la postura de la Revolución Ciudadana, sino que también nos permiten proyectarnos con un crecimiento importante en esta que es la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. La ex asambleísta del correísmo también señaló que este triunfo electoral es una revancha política y personal. También significa una reivindicación de la justicia que hoy viene del pueblo de Pichincha y de Quito, y eso nos compromete aún más para seguir trabajando y seguir avanzando en nuestra provincia. Pavel Muñoz, por su parte, agradeció la confianza al pueblo quiteño y anunció que trabajará para solventar las necesidades de la capital. A las personas que nos permitieron llegar a sus casas, conversar con ellos y hacernos conocer su realidad, les doy mi agradecimiento sincero.
Y cierro ese agradecimiento con el agradecimiento también a nuestra fuerza política, a nuestra militancia. Además, en su intervención, rechazó tajantemente la violencia política que se evidenció en estos comicios seccionales. Han habido cerca de 15 atentados a candidatos de distintas fuerzas y tendencias políticas en estas elecciones. Esto es una barbaridad. 1 es una barbaridad. 15 es una cosa imperdonable. Por lo tanto, esto debería significar que lo primero que debemos hacer después de los resultados, sea cual fueran estos, en los distintos rincones del país, es una cruzada por la paz. Informó Álvaro Terán. Cuando son las 22:20, nos enlazamos con Julio César Saona desde el CNE Delegación Guayas. ¿Cómo avanza la situación allí, mi querido Julio César? Buenas noches nuevamente. Querida Ana y amigos televidentes, muy buenas noches, siendo exactamente las 22:20. Vemos que es intenso el movimiento acá en el Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial del Guayas. ¿Qué es lo que se están haciendo? Los escrutinios respectivos, esto es para luego ser presentados ante el seno de lo que es el Salón de la Democracia y de ahí poco a poco avanzando con el proceso, como ya les dijimos, del conteo, de lo que tiene que ver con las elecciones, y se tiene previsto que para pasadas las 12 de la noche o 1 de la mañana más o menos, ya se tenga el 100% de las actas escrutadas. Estamos hablando a nivel de alcaldes, a nivel de prefectos. Consejo de Participación Ciudadana todavía va poco a poco, asimismo lo de la consulta popular, pero lo que podemos ver en estos momentos es la actividad por parte de los encargados del Consejo Nacional Electoral en estos momentos, como ya les dije, siendo exactamente 22:21. Aparte de todo, ¿no? Durante todo el día han realizado la actividad respectiva, las personas que estamos viendo en estos momentos, los delegados del CNE, y aparte de todo se tomaron un descanso, hubo un tiempo de receso desde las 15 horas y empezaron la actividad aproximadamente a las 19:30, 20 horas, empezaron nuevamente. Según lo que nos han dicho las autoridades del Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas, esto es un trabajo titánico, es decir, que tienen que continuar haciendo esta labor hasta que puedan tener el 100% de las actas escrutadas. Las autoridades nos han dicho que lo que quieren es tener más que nada los resultados lo antes posible para ser proclamados y de ahí lógicamente pues tener ya con exactitud los porcentajes de los candidatos a la alcaldía, a las prefecturas, que tienen que ver con Guayas más que nada. Pero ante todo pues este es el panorama que tenemos en estos momentos acá en el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas, 22:22, ¿no? Se ven algunos delegados de algunos partidos todavía que están chequeando, están viendo poco a poco cómo está llevando a cabo el proceso. También hay un estricto piquete policial y también de los militares, los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes rodean la avenida Democracia y Sufragio Libre. Es imposible ingresar por estas vías por lo pronto mientras se esté llevando a cabo este proceso de escrutinio y nada más que nada la presentación de los resultados dentro de las pocas horas. Bien, este es el ambiente que tenemos hasta esta hora de la noche acá en el CNE Guayas. Le damos paso a estudios. Anali, ¿tú tienes más información? Buenas noches. Cómo no, Julio César, gracias por ese reporte y por supuesto agradecer a la Policía Nacional, a los militares, a los agentes de tránsito que han permitido que este proceso se lleve con total normalidad por el momento. Y bien, ahora queremos contarles que Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, alcalde de Guayaquil y prefecta del Guayas electos, acompañados de decenas de simpatizantes, participaron de una caravana que recorrió el suroeste de Guayaquil. Ambos celebraron su triunfo y agradecieron a quienes los apoyaron en las urnas. Felices como no se los veía hace tiempo. Así estaban los militantes de la Revolución Ciudadana, que se concentraron en el suburbio de Guayaquil para celebrar no solo el triunfo de sus candidatos, sino también el haberle arrebatado al Partido Social Cristiano su bastión político por más de 30 años. Con aplausos y cánticos de la música de campaña, recibieron a los electos alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas. Las nuevas autoridades recorrieron el sector del Cristo del Consuelo, La Chala, hasta llegar al centro de la urbe porteña, donde Aquiles ofreció un discurso a sus seguidores en los exteriores del municipio.
Aquiles Álvarez Enríquez, el flamante alcalde electo de Guayaquil, nació el 12 de abril de 1984. Tiene 38 años de edad. Está casado y con 2 hijos. Es el mayor de 5 hermanos. Tras fallecer su padre en el 2004, migró a Estados Unidos para ayudar a mantener a su familia. Fue mesero y repartidor de pizzas y al regresar al país buscó emprender en el sector automotriz. Aunque no registra un título universitario, Álvarez también se ha dedicado a otros negocios empresariales, entre ellos algunos relacionados al área de hidrocarburos. Salió del anonimato gracias a Barcelona Sporting Club, donde ocupó varios puestos hasta ser elegido vicepresidente del equipo. Renunció a ser dirigente deportivo para dedicarse a la política. No ha ocupado cargos públicos, ni siquiera en la década correísta. Su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana sorprendió, pues su rostro y su nombre no se asociaban a esta tienda política. Tras ganar en su primera contienda electoral, llega al sillón de Olmedo, dejando sin banco a Cintia Viteri y al Partido Social Cristiano, que estuvo a cargo de la administración de la ciudad desde 1992. Con León, Febres Cordero, informó Maite Morán. ¿Y qué ocurre en lo que se refiere a la consulta popular? Pues el no ya es la tendencia en los resultados del referéndum 2023. Analistas políticos opinan que es un termómetro del comportamiento de la ciudadanía frente al gobierno del presidente Guillermo Lasso, entre otros aspectos que se lo contamos en la siguiente nota. Que estas respuestas son una advertencia al gobierno, sostienen analistas políticos. Aunque el escrutinio no termina, la tendencia por el no predomina hasta el momento en el referéndum 2023. Para Rafael Ollarte existe un principio que debe cumplirse para querer gozar de aprobación en un panorama de esta magnitud. Decirle al gobierno que cuando se convoca una consulta popular, se lo debe hacer con una honestidad intelectual que no se dio en este caso. No se puede decir al elector que quien tiene una posición contraria a la propuesta del gobierno es un defensor de narcos o una persona prodelincuencial, porque eso además afecta otra vez más, porque la gente aquí no aprende, a los resultados de los exit poll. Mientras que Jofre Campaña lo califica como un termómetro ciudadano sobre la gestión gubernamental. Yo percibo que lo que se censura fundamentalmente es que no hay obra pública, no hay atención en salud, no hay atención o mejoras en educación. El país está en una crisis de seguridad además. Y de repente plantean una consulta popular totalmente alejada de la gente. A eso, Ollarte añade que la pregunta que más trató de captar la atención de la gente, que habla de la extradición, no se planteó correctamente. Las 2/3 partes de las difusiones rojas de Interpol respecto de ecuatorianos es por delitos de asesinato, violación y robo. Y resulta que con la consulta popular, en la cual los ecuatorianos hubiésemos sido extraditables por delitos de delincuencia organizada, como tráfico de armas, de estupefacientes, trata de personas y blanqueo de capitales, el asesinato, la violación y el robo no entran. Y coinciden en que se relaciona con el bajo porcentaje de votación para los candidatos oficialistas. De allí que el movimiento, creo, como tal, tiene una derrota pero catastrófica que lo llevará probablemente a desaparecer. Además, has permitido con tu accionar el correísmo al cual el gobierno decía que su legado era acabar con esa tendencia, ha revivido y con mucha fuerza. Informó Adriana Peralta. 22:28 y revisemos cómo avanzan los resultados del Consejo Nacional Electoral. Mucha atención con las imágenes que aparecen en sus pantallas. Para la prefectura del Guayas, encabeza esta lista Marcela Aguiñaga con el 34,35%. En segundo lugar, Susana González, quien buscaba la reelección, con el 25,57%. En tercer lugar se ubica Andrés Gushmer con el 11,56%, mientras que en cuarto lugar Nicolás Lapenti con el 6,32%. En el quinto cancillero vemos a Héctor Vanegas con el 6,23%, mientras que en el sexto lugar Francesco Tabaqui con el 6,17%. Esto de un total del 93,94% de las actas escrutadas. Para la prefectura de la Suay,
Encabeza esta lista Juan Llore con el 20,27%, mientras que en segundo lugar Marcelo Cabrera con el 19,63%. En cuarto lugar vemos a Dora Ordóñez con el 10,85%. En el quinto casillero, Diego Monsalve con el 8,09%, mientras que en el sexto lugar Ruth Caldas con el 7,39%. Esto de un total del 99,95% de actas escrutadas para la prefectura de la SUAY. Revisemos cómo avanza para la prefectura de Manabí. En primer lugar, Leonardo Orlando con el 42,81%. En segundo lugar, Agustín Casanova con el 32,87%. En tercer lugar se ubica con el 7,74% Jorge Zambrano, mientras que en el cuarto casillero con el 3,11% Gonzalo Rodríguez, seguido por María José Bravo con el 2,56%. En el sexto puesto con el 2,52% Jorge Lor, de un total del 98,79% de actas escrutadas para la prefectura de Manabí, según los datos oficiales del CNE. ¿Qué ocurre para la prefectura de Esmeraldas? En primer lugar, con el 51,43% vemos a Roberta Zambrano, mientras que en segundo lugar, con el 24,82%, Janet Bustos. En tercer casillero se ubica Rider Sánchez con el 11,07%. En el cuarto lugar, con el 5,87%, Linder Altafulla, mientras que en el quinto lugar, con el 2,67%, vemos a Betty Zambrano. En el sexto lugar, con el 2,52%, Evelio Estrada. Esto de acuerdo al 94,77% de los votos válidos para la prefectura de Esmeraldas. Con esta información nosotros, amables televidentes, nos vamos a un corte comercial, pero no cambien de canal porque ya regresamos con más noticias de este proceso electoral y también de otros temas de gran interés nacional. Quédense con nosotros. (22:37), queridos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía y por preferirnos. Nos enlazamos de inmediato con Charlie Pisa. Se encuentra en el norte de Guayaquil. Charlie, ¿qué ocurre en el lugar en el que te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, Ándale. Así es, un equipo desinformativo estuvo la tarde de hoy por el sector de Flor de Evasión, donde lamentablemente un ciudadano fue asesinado de varios disparos por sujetos que caminaban por el barrio donde él se encontraba. Allí sacaron armas de fuego y lamentablemente le quitaron la vida. Veamos la siguiente nota. Como un acto de respeto ante su muerte, los moradores cubrieron el cadáver del hombre. Él nunca pensó que sus días acabarían en esta esquina de Flor de Bastión. Su nombre y edad se desconocen porque los policías que llegaron hasta el lugar optaron por no hablar sobre el tema. Los vecinos indicaron que lo habían visto un par de veces por aquí. Pues según unos amigos vinieron que lo conocen, dice que no andaba en nada. ¿No? ¿De cuántos tiros se escucharon? Dicen que 4, pero yo no sé por qué. Yo no escuché. Hasta ahí nunca se le ven, son 4 tiros, ¿no? ¿Y el chico era de aquí de la zona? No. En las próximas horas se espera conocer mayor información del hecho, sobre todo para responder por qué asesinaron a este hombre en una tarde de lunes. Informó Eric Zambrano. Y mientras eso ocurría en el noroeste de Guayaquil, en las calles 11 y Chambers, esto en el suroeste de la urbe porteña, se presentaba otro caso de sicariato y ahí 2 personas más resultaron heridas. Veamos el siguiente reportaje que nos prepararon nuestros compañeros. El carro solo llegó hasta aquí, las calles Onceava y Pedro Robles Chambers. En su interior, llevaba a una persona que había sido herida de bala en un sector cercano. Según narran testigos, en una vivienda ubicada en aquel lugar, llegaron sujetos armados y dispararon contra un grupo de ciudadanos. Aparentemente, 3 personas resultaron heridas
A una la intentaron llevar en el automóvil que terminó con el aro destrozado, tras chocar con otro carro. Ante tal eventualidad, las personas que socorrían al herido llamaron a los paramédicos. Lamentablemente, no se pudo hacer nada. Una vez en el sitio, los uniformados procedieron a levantar el cadáver. Asimismo, arribaron al lugar donde presuntamente se reportaron los disparos. Informó Eric Zambrano. En estos dos casos, la DINASEC ya realiza las respectivas investigaciones para conocer las motivaciones de estas muertes violentas. 22 horas con 41 minutos y está lloviendo a esa hora por el norte de Guayaquil, así que tenga mucha precaución si va a circular en motocicleta o en automóvil o en algún tipo de vehículo para que no tenga que enfrentar algún tipo de accidente, pues la calzada a esta hora se encuentra mojada. Adelante, Ana. Muy bien, Charlie, gracias por esas recomendaciones. Y en otro orden de noticias, el primer mandatario Guillermo Lasso se pronunció en cadena nacional sobre los resultados de las elecciones y sobre el voto negativo que recibió la consulta popular. El jefe de Estado invitó a toda la dirigencia política nacional a construir un gran acuerdo para sacar adelante al Ecuador. El primer mandatario en su intervención no habló de una pérdida o ganancia del gobierno ante el voto negativo en todas las preguntas de la consulta popular. A pesar de eso, fue crítico con el mensaje que para él significó el pronunciamiento del pueblo en las urnas. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero ese llamado, dijo, además es para las organizaciones políticas. De ahí que en conjunto, explicó, se debe trabajar para tener un mejor Ecuador. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Por fuera de los resultados de la consulta, manifestó que el pueblo mantiene las mismas demandas, aspiraciones que plasmaron en sus candidatos a las distintas dignidades. Desde ya, a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto. Recalcó además en la lucha que se debe hacer contra el narcotráfico y el trabajo que desde el gobierno nacional se seguirá haciendo. Hoy, nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme en seguridad, en creación de empleo, en la expansión de la asistencia social, en infraestructura hospitalaria, en la sana nutrición de nuestros niños. Acciones que deberán estar sujetas al diálogo, más aún cuando los resultados electorales muestran que autoridades no afines al gobierno hoy se encuentran listos a asumir alcaldías y prefecturas. Informó Javier Rosero. 22 horas con 43 minutos, vamos con más resultados electorales. Fuente oficial del Consejo Nacional Electoral. Para la alcaldía de Cuenca, cuando ya han sido escrutadas el 100% de las actas, en primer lugar vemos con el 18,54% a Cristian Zamora. En segundo casillero se ubica Pedro Palacios con el 17,51%. En tercer lugar, con el 16,99%, Adrián Castro. En cuarto lugar, con el 16,73%, Paul Carrasco. El quinto casillero lo ubica a Roque Ordóñez con el 14%, mientras que en sexto puesto con el 5,65% Omar Álvarez. Allí, en Cuenca, ya han sido contabilizados el 100% de las actas. Sigamos revisando para la alcaldía de Babahoyo. Ya se han escrutado el 98,77% de las actas. En primer lugar, con el 41,43%, se ubica Gustavo Bárquez. En segundo lugar, con el 22,14%, César Troya. En tercer lugar, Pablo Arias, con el 20,25%, seguido por Javier Nagua, con el 9,85%. En quinto lugar, con el 3,28%, Nancy Chan. Seguido
por Patricio Aguirre con el 1,99%. Esto es para la alcaldía de Babahoyo. Fuente oficial, el Consejo Nacional Electoral. De esta manera nos vamos a un corte comercial. Permanezca en nuestra sintonía que ya regresamos en breves minutos. Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional. En un hecho muy doloroso, cerca de 4.000 muertos es el reporte preliminar del terremoto que sacudió a Turquía y también a Siria durante la madrugada de este lunes. El sismo tuvo una intensidad de 7.8 en la escala de Richter y los heridos ascienden a más de 15.000. Fueron casi 2 minutos de intenso movimiento en Turquía y Siria. Un terremoto de más de 7.8 grados en la escala de Richter y varias réplicas después sacudieron a las naciones. Que durante este lunes en la madrugada, mientras muchos descansaban y otros realizaban actividades, fueron sorprendidos por el movimiento telúrico. Las imágenes de la destrucción de los edificios recorría el mundo a través de redes sociales. Eran impresionantes. Ya se habla de más de 4.000 muertos y 15.000 heridos. Las tareas titánicas de rescate se evidenciaron mientras rescatistas luchaban contra el tiempo. En ocasiones, eso era lo que se agotaba primero. Incluso un periodista fue sorprendido por una de las réplicas. Distintas naciones ya se han manifestado para poder enviar ayuda. Sin embargo, el caos que se viva en ambos países aún no permite el ingreso de personal del exterior, pues aeropuertos y demás puntos de transportación están cerrados hasta que se restablezcan de a poco los servicios respectivos. Imágenes que impactan al mundo, como por ejemplo la de un padre llorando de la manera más desconsolada la muerte de su pequeño hijo. Un panorama desolador y caótico que ahora las autoridades de Turquía y Siria deben afrontar, una de las peores catástrofes hasta el momento en este 2023. Informó Julio César Saona. Y en Perú, al menos 40 personas han muerto tras ser arrastradas por aludes de lodo que afectaron el centro poblado de Secocha y otras localidades de la provincia de Camaná, en la región Arequipa. Otras 5 personas están desaparecidas cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra piedras que se desprendieron de los cerros y fueron también arrastrados por el aluvión que arrasó con unas 200 viviendas. La zona es habitada principalmente por mineros informales. Mientras que en Estados Unidos el descarrilamiento de un tren cargado de material peligroso mantienen alerta a una comunidad de Ohio que está en peligro de una explosión de gas mientras se planea liberar de forma controlada material tóxico para evitar una tragedia mayor. Las autoridades urgieron a los habitantes de la localidad a evacuar y para aquellos que no lo hicieron durante el fin de semana principalmente. El accidente de la noche del viernes originando un incendio que este lunes aún afecta a algunos vagones. Indignados, moradores golpearon a un sujeto acusado de haber robado a un ciudadano que comía en una pizzería al norte de Guayaquil. Los detalles se los contamos al volver de este corte. Vamos con lo anunciado. Moradores indignados golpearon a un sujeto acusado de robar a un ciudadano que comía en una pizzería al norte de Guayaquil. La policía llegó y evitó que lo sigan agrediendo y detuvo a otros sospechosos que lo acompañaban.
Este sujeto no pudo escapar de la ira popular y fue atacado por los moradores del sector Álamos Norte, quienes, indignados, quisieron hacer justicia por mano propia tras enterarse de que había cometido un robo. 5 chicos, 2 venían en un automóvil, otros 2 o 3 venían a pie. Se robaron una pizzería que está acá, un joven que estaba con su teléfono ahí en la mesa. Solo consiguieron darse la fuga a los que iban en el automóvil. Agarraron primero a uno, luego agarraron un segundo y un tercero que volvió a caer en el mismo sitio, y entre los vecinos lo hicieron como justicia, pues. Justicia a mano propia. Habían robado por ahí atrás y vinieron corriendo y unas personas los alcanzaron y le dieron una paliza ahí abajo. Otros de sus compinches también fueron alcanzados. En alrededor de 2-3 minutos le quitaron de las manos al pueblo a los ladrones. Se los quitaron, luego se los llevaron. El chico que sufrió el robo dijo que iba a poner la denuncia. ¿Recuperó el celular? Sí, recuperó el celular. Minutos después llegó la policía, que evitó que lo sigan golpeando. Aprende a trabajar, tienes patas, tienes manos, ponte a trabajar. Ahí está, ahí está. Lo que no lo tenía, lo que no lo tenía. Métele. Los implicados en el robo fueron detenidos. Uno de ellos era menor de edad. Según los moradores, los robos son frecuentes en esa zona residencial y comercial. Se parquean los taxistas y vienen las motos y con pistola en mano les recogen nomás los celulares. Ahí con heladeros de carritos estaban reunidos ahí abajo y también se robaron toditos los celulares ahí. Dice que están hasta dejando panfletos para decir que les van a vacunar. Piden las vacunas, o sea, le piden tanto semanal, 100 o 200. Le dejaron un cartel y se supone que este mes iban a comenzar. Esta situación los tiene alarmados, por eso piden mayor patrullaje y trabajo de inteligencia policial. Informó Roselena Vázquez. De esta manera finalizamos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y ya está con nosotros José Alberto Molestina, a quien le damos la bienvenida. José, buenas noches. Qué placer.